En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de Toño Lamberta, de Marta Lara, de Lucero Leal, Anabel Estrada, Lolita Rabli, por la familia Mesa Villarreal, la familia Ábalos Gilbert, por Amelia Lugo y familia, por el aniversario matrimonial de Juan Belis y Oralia Sánchez, eterno descanso de Manuel Jiménez, Eusebia Farías, Simón Chavarría, Benito Chavarría, Salustia de Anda, Emigdio Pastrana, Zenona Ulloa, Edmundo Flores, Jesús William Díaz, Carolina Espinosa, José Guadalupe Salmerón, Alonso Carreón, Juan Martínez, Consuelo Saucedo, Abel Salas, Alberto Cristián, Luciana Holguín, Joselín Ibarra, Valentín Hernández, Víctor Hugo Calderón, por Martina Vázquez y por Ángel Reséndiz, por la salud de Ángel de Reséndiz y de Yasmín Elena Mercado, por Ana Olivia Rajón. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que en las prácticas anuales del Sacramento Cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, mediante el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro,
dijo Dios: no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa, Señor. Abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En efecto, si por el delito de un solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinará en la vida por solo uno, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de un solo procura por todos los hombres es a la justicia que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Siempre en el primer domingo de Cuaresma repasamos las tentaciones que Jesús pasó. Y es un tema que nos ayuda a comprender que en esta época, en este periodo de Cuaresma, es un tiempo especial para descubrir aquellas debilidades o aquellas cosas en nuestra vida que están equivocadas y por lo tanto de ahí somos tentados, y para vencerlas, como Jesús venció sus tentaciones. Antes de entrar directamente en la tentación, hablando de ella, la tentación en sí misma no es ni buena ni mala. La tentación, si yo la venzo, me ayuda a ser mejor. Pero si caigo en ella, me daña y me lastima. Pero el problema no es la tentación. Hay personas que quieren no ser tentadas nunca. Y si no eres tentado, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a crecer? En paciencia, en caridad, en humildad, en sencillez, en fe, en perdón, en cada una de las virtudes. Si en cambio yo las venzo, eso me acerca todavía más y me hace más fuerte. Aunque físicamente puede ser agotador o puede ser cansado. También, si ustedes se fijaron, dice aquí en el Evangelio, dice, Jesús fue conducido por el Espíritu para ser tentado. Dios no manda la tentación, Dios la permite, pero nos da la gracia para vencerla. Y aquí nos dice que el mismo Espíritu Santo condujo a Jesús, pero el tentador no fue Dios, fue el demonio. Y por lo tanto, aunque Dios la permita, se puede vencer. Y una última cosa sobre la tentación. Hay personas que creen o piensan que hay tentaciones que no se pueden vencer. Y eso es falso. Dios jamás va a permitir que una tentación, por grave que sea, por grande que sea, me venza. Él, con la tentación que permite, me da la gracia o la fuerza para que yo la venza. Yo soy el que lucho, pero con la fuerza de Dios. Por lo tanto, cuando una persona dice, no, es que no la podía vencer, en el fondo no quisiste vencerla, te dejaste llevar por ella, porque siempre se puede vencer la tentación. Dicho esto, se ve muy claro, sobre todo en la lectura del Génesis, la tentación. Fíjense ustedes cómo la narra la tentación. Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en el Edén y les dice, miren, todo esto, domínenlo, gócenlo, gobiernenlo, etcétera. Y se pueden hacer lo que quieran en el jardín, todo, menos solo un árbol, solo uno. De ese no quiero que coman, porque si no morirán. Y ellos tenían todo, absolutamente todo. Pero siempre la curiosidad, la tentación viene por eso, por aquello que se me antoja. Sé que no debo, pero empieza. Y el problema se da cuando la serpiente, dice que era el más astuto de los animales, se acercó y empieza a hablar con Eva. Y el problema es que Eva empieza a hablar con la tentación o con el tentador. Si
se presenta una tentación en nuestra vida, todos nos damos cuenta casi siempre de que es una tentación. Pero si yo la tentación empiezo a jugar con ella, empiezo a considerarla, empiezo a pensar en ella, etcétera, entonces ya entré en diálogo y así es más difícil vencer esa tentación. Si yo ante una tentación de cualquier tipo, llámese de la caridad, de humildad, de soberbia, de fe o de cualquier cosa, antes se me presenta una tentación, yo en ese momento digo, no, fuera, es muy fácil vencerla. El problema se da cuando se nos presenta la tentación y yo empiezo a jugar con ella, porque me atrae. Y esta tentación se da en todo mundo, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, niños, siempre existe la tentación y siempre va a existir, siempre, nunca se van a acabar. Pero la tentación no me puede vencer. Fíjense en el Padre Nuestro, Jesús que dice, no me dejes caer en la tentación. No dice quítame la tentación, sino no me dejes caer en ella y líbrame del mal. Del mal sí, de la tentación no. Simplemente le pido su gracia para no caer. Bueno, dicho esto, el problema con Eva es que empieza a dialogar con la tentación y empieza a ver, y fíjense cómo empieza la tentación, empieza con una mentira. Le dice Satanás, ¿es verdad que Dios les prohibió comer de los árboles? Esa era mentira. Y Eva le dice, no, solo de un árbol. Y Satanás continúa dialogando, no, dice, no porque moriremos. Dice, no es verdad, no morirás. Lo que pasa es que si comes de ese árbol serás como Dios. Y Eva le cree más al diablo que a Dios. El diablo le dice, serás como Dios, y le cree, en lugar de haberle creído a Dios, que le dijo, no comas porque morirás. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando se presentan las tentaciones, voy a poner un ejemplo, pero aquí entran todas las tentaciones. Por ejemplo, voy a suponer que alguno de ustedes tiene un problema, tiene un enfermo en casa, supongamos. Y muchas veces, después de estar cuidando al enfermo, empiezan a surgir las tentaciones de que no es justo, porque tú, no se vale, nadie te ayuda, nadie te apoya. Y es mentira. Es mentira, ¿por qué digo? Porque puede ser que haya alguien que no me ayuda, puede ser que alguien que ayuda solo un poco, pero ese de que nadie me ayuda no es verdad. Y luego empieza la tentación, es que te mereces descansar, piensa en ti, no es fácil, es que total, pues tú también tienes derecho a realizarte o cualquier otra cosa. Y empezamos a dialogar con la tentación y empezamos a crear un problema donde no existía. Yo no digo que no sea pesada la tentación, lo es, que cueste, sí cuesta, pero la puedo vencer. Pero en cuanto empiezo a dialogar, y en cualquier orden, no sé, resulta que estoy trabajando y resulta que lo que me pagan no es suficiente y empieza la tentación. Es que te están explotando, te hacen daño, nadie te ayuda, no te valoran, nadie tiene conocimiento, nadie sabe todo lo que tú sufres, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a dialogar con la tentación y empezamos a dialogar hasta que llega un momento en que realmente me siento explotado, exprimido, y todas las cosas, y empiezo a ver a los demás como mis enemigos. Y puede ser que esté viviendo una situación difícil, yo no digo que no. Y puede ser que a lo mejor no me valoran lo suficiente o no me lo agradecen, puede ser. Pero al final de cuentas, Satanás siempre está tratando de ver el momento para atacarme y para engañarme y para decir una mentira. Dígase una tentación de cualquier otro tipo. Surge la tentación, no sé, y es, piensa en ti, todo mundo lo hace, tienes derecho, no pasa nada, es normal, ¿qué tiene? Nadie se va a dar cuenta, etcétera, etcétera. Y empezamos a dialogar y empezamos hasta que caemos y nos damos cuenta, y muchas veces hay tentaciones, depende de la gravedad o del problema, de la ofensa que se realiza, es grave y es grande, y nos pasa lo mismo. Dicho todo esto,
También la tentación tiene otra característica. La tentación siempre se presenta como algo agradable. Dice al final, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista, codiciable y además me da sabiduría. En ningún momento pensó en las consecuencias, en ningún momento pensó en la advertencia que Dios le dijo, no comas porque vas a morir. Empezó a ver todas las cosas que sí le atraían, con lo cual es muy difícil vencerla. Y en cuanto ella come, ¿qué es lo primero que hace Eva? No va a pedirle perdón a Dios. Lo primero que hace es que el tarado de Adán coma, y así somos dos, ya no soy yo sola. Y va y le da a Adán, y Adán come. Y entonces se dan cuenta de que están desnudos, etcétera, etcétera, pero ya como quiera se socializa el pecado. O sea, ya no solo soy yo, ya hice que otro pecara. Y las consecuencias ya las conocemos. Dicho esta introducción, trataré de ir muy rápido al Evangelio. Porque en el Evangelio Jesús, que es llevado para ser tentado, fíjense ustedes cómo dice, estuvo 40 días en ayuno y oración, y es cuando se presenta Satanás. ¿Cuál es la primera tentación? Jesús dice, tuvo hambre. Entonces se presenta por ese lado, por el hambre. No se presentó al inicio de la oración, se presentó al final, cuando sentía hambre. Y entonces le dice una cosa que parece muy sencilla y no lo es. Le dice, hombre, es que llevas mucho tiempo aquí, es que tú solo, ayunando, sin comer. Pues bueno, si eres el Hijo de Dios, pues mira, estas piedras no son de nadie. Utiliza tu poder para alimentarte, porque no son de nadie. A nadie le haces daño, a nadie ofendes, a nadie lastimas. Y además puedes hacerlo, y además tienes derecho porque llevas 40 días sin comer, entonces es normal. Y Jesús, ¿qué le dice? No solo de pan vive el hombre. Tenía hambre, sí, pero para Jesús su alimento era sobre todo la voluntad de Dios, y lo rechaza. Viene la segunda tentación. Dice, como Jesús citó a la Escritura, es decir, la Biblia, entonces la segunda tentación lo lleva, dice, al pináculo del templo. Imagínense una torre mucho más alta de las que aquí, y le dice, tírate, y cita la palabra de Dios. Porque Dios dice en su palabra que mandará a sus ángeles para que te cuiden y ellos te tomarán de su mano para que tu pie no tropiece. Entonces dice, bueno, como Dios prometió que va a mandar a sus ángeles para cuidarme, pues total, yo me tiro, que al cabo me van a cuidar. Y Jesús le responde, también está escrito, no tentarás al Señor. Esta tentación se ve muy clara cuando se nos presenta la tentación de que es que porque Dios no te ayuda, Dios no te hace caso, no es justo, porque tu vida es más dura, porque Dios a ti no te da lo que tú le pides. Y es querer utilizar a Dios en mi beneficio, es tentar a Dios. Decirle, a ver, si es cierto que me amas, dame esto y dame aquello y dame esto otro y yo quiero y yo necesito. Y es tomar el lugar del Señor y es hacer que Dios se convierta en mi sirviente. ¿Y qué le pasa a estas personas que hacen eso? Que entonces Dios no me concedió lo que le pedí, llámese la salud, el dinero, lo que sea, entonces me enojo. Si yo fuera consciente de que Dios no tiene por qué hacerlo, entonces no me enojaría. ¿Por qué? Porque Él no consideró adecuado dármelo. Entonces no me enojo. Pero como no me lo da y creo que tengo derecho y Dios no hace lo que yo quiero, entonces y me separo de Dios y me alejo de Dios. Y viene la tercera tentación. Dice, lo llevó a un lugar muy alto y de ahí le hizo ver todos los reinos y le dijo, todo te lo daré si te postras y me adoras. Y esta tentación para Jesús, Él venía con una misión, salvar a los hombres, redimirlos, enseñarlos lo que es el Evangelio, etcétera. Y entonces, ¿la tentación dónde está? En que dice, mira, pues yo ya de repente voy a tener todos los reinos, todas las personas, todo. Va a ser muy fácil, siendo el rey de ellos, que me obedezcan, que se porten bien, que no pequen, que no hagan daño, etcétera. Y además yo me ahorro el sufrimiento, la cruz, el desprecio, el abandono y la muerte. Y así todos felices. Y total,
solo con que me incline un poquito y adore a esta criatura, pues ya logré mi objetivo. Pero Jesús le dice, no, solo a Dios se adora. Y si Dios eligió un camino distinto al que Satanás le propone, yo tengo que elegir el camino que Dios me da. Si Dios le está diciendo, mira, yo quiero que tú vayas, te encarnes, anuncies el Evangelio y les enseñes a los hombres, y eso te va a costar sufrimiento, dolor, muerte, pero resucitarás y venceremos. Satanás se lo ponía aparentemente más fácil, pero Jesús dice, no, yo al que tengo que seguir es a Dios. Y es la tentación del que quiere hacer, al que desea un bien, pero el medio es malo. Es, yo voy a hacer una cosa que está mal, pero voy a sacar mucho bien y voy a ayudar mucho, y voy a ayudar a los demás, y voy a repartir, y voy a... Sí, pero ¿cómo fue el origen? Malo. El origen está equivocado. Y por lo tanto, aunque yo no sea consciente que estoy adorando a Satanás, le estoy haciendo caso a Satanás en lugar de a Dios. Lo mismo que Adán y Eva. Y por eso Jesús le dice, aléjate, dice, porque está escrito, solo a Dios, Señor tu Dios, a Él solo servirás y a Él solo adorarás. Y aunque nuestra vida es pesada o es dura o tenemos problemas, que lo hay, es la cruz que tengo que cargar, pero es el camino que Dios eligió. Y por lo tanto es confiar en Dios y creer en Él, para que a pesar de las dificultades, a pesar de lo que me cuesta, Dios siempre estará conmigo. Y termina el Evangelio cuando dice, se alejó Satanás, dice, se acercaron los ángeles para servirlo. Y es lo que pasa cuando yo venzo una tentación. La gracia de Dios me invade. Dios manda a sus ángeles o manda su gracia para repararme, para ayudarme y para hacer crecer. Eso ya, pero ese es el resultado de haber vencido la tentación. Eso no lo vivió Adán y Eva porque no la vencieron, pero eso Jesús la vence. Ahora está en nosotros, ante las tentaciones. ¿Qué elijo? ¿Confiar en Dios y seguir, aunque aparentemente es más duro, o seguir los consejos de la carne, del demonio o del mundo? Cada uno elija. Les digo una cosa, cuando la tentación se da en nuestra vida, es como una escalera. Cada vez que yo la venzo, subo un escalón más cerca de Dios. Pero cada vez que soy vencido, bajo un escalón. Nunca me quedo ahí. Y la segunda vez será más fácil caer, y la tercera más, y la cuarta más, y vamos bajando, hasta que llega un momento en que digo, ya no puedo. Sí, pero tú estuviste jugando y estuviste aceptando. Ahora cada uno elija el camino que quiere seguir. La Cuaresma es el camino que Dios nos presenta para retomar la gracia, la amistad con Dios y empezar a subir, venciendo las tentaciones normales de todos los días, de impaciencia, de falta de caridad, de dureza, de vanidad, de orgullo, de ira, de rencor, de resentimiento. Una tentación no puedo cubrirla porque yo tengo muchas cosas buenas, pero tengo mal carácter. Y entonces no puedo decir, bueno, es que exploté, le hice daño a alguien, pero soy muy buena persona y ayudo y hago. No, es que no tiene nada que ver. Lastimaste y bajaste en eso un escalón. Por lo tanto, aquí no se promedia. Aquí cada uno tenemos que ir venciendo las tentaciones como se van presentando. Y en esa medida la gracia de Dios nos invadirá y estaremos con Él y seguiremos el camino que Él nos marca. Así sea. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sacrificio para la alabanza y gloria de su bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y de los santos, cantamos el himno de tu alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios
es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Oremos. Alimentados, Señor, con este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Derrama, Señor, sobre tu pueblo la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Que tengan buena semana, que Dios les bendiga. Buenas tardes. Vamos a hacer la rifa del cuadro que se estaba ahorita ofreciendo por allá. Sería el primer número y el número